sea, ayer me fui al McDonald's porque tenía ganas de ir al baño. Bueno, como les decía, ayer quería ir al baño, ¿no? Y estaba en la calle. Entonces, hay un problema en esta ciudad y es que sí, es todo muy bonito, ¿no? Rascacielos y toda la mamada. Pero, ¿los baños? Pues ahí sí eso, ahí sí no, ¿no? Eso sí no, eso sí no. Yo supongo que es pues para evitar quizá que sucedan cosas ilegales, ¿no? En esos lugares, porque obviamente no siempre van a estar vigilados, ¿no? Entonces, si haces baños públicos, digamos o así, pues podría haber de todo, ¿no? Lo cual puede ser una razón de por qué casi que no hay baños. Pero lo que no entiendo mucho es por qué restaurantes, por ejemplo, o pequeños centros comerciales, o tiendas en general grandes, ¿no? ¿Cómo es posible que no tengan baño para sus clientes? Me sorprende mucho eso. Tú entras a una tienda y le preguntas por baño y te dicen no hay. Cosa muy diferente. Mira que Perú es tercer mundo y todo lo que quieras, ¿no? Pero baño no te va a faltar, amigo. O sea, algo tan básico como es un baño no te va a faltar. Pero acá sí. Acá sí, hermano. O sea, acá sí. Acá tienes que meterte sí o sí a algún tipo de restaurante o cafetería para ver si tienes suerte y te prestan el baño. Pero la mayor parte que me he dado cuenta es de que no te lo prestan, sino que te dicen es solo para la gente que consume. Y nada, me pasó pues aquí que en el McDonald's me metí pues no para el baño, porque obviamente es un McDonald's, que McDonald's no tiene baño. Pero resulta que su baño estaba en el segundo piso. Y para pasar al baño, o sea, para llegar al segundo piso, podías subir por unas escaleras y por un elevador. En el elevador había un policía, o bueno, uno de guardia, ¿sabes? Ahí que estaba cubriendo el elevador. Y en las escaleras había otro guardia que cubría las escaleras. Entonces yo intento ir por ahí. Yo primero llego y le digo al guardia, disculpa, ¿me puede dar el código para el baño? Porque para acá, entrar al baño, muchas veces requieres códigos. Son puertas con códigos, ¿ok? Para que se abran. Entonces le pedí el código de frente, ¿no? Y el guardia me dice, no, aquí no hay códigos, solamente entras al baño. Y yo digo, ah, ok, ¿y dónde está? Y me dice, en el segundo piso, pero tienes que consumir, tienes que mostrarme a mí que has consumido. Y yo de, no way, no me lo puedo creer. Y nada, me fui a pedirme, ¿no? Me fui a pedirme ahí. Y esto es muy primer mundo igual, ¿eh? Me fui a pedirme, habían un montón de maquinitas de estas táctiles para pedir. Nadie te atendía en persona, o sea, las únicas personas que te atendían eran para entregarte tu pedido. Todo lo demás era full maquinitas, amigo. Eso sí fue muy primer mundo porque en Perú, por ejemplo, pues, o sea, todavía sí hay máquinas de esas, pero también hay gente que te atiende, ¿no? Entonces estuvo muy curioso eso. Pues igual había una chica y un chico creo que estaba ayudando ahí a la gente que pedía y no se le sabía. Y yo de hecho le pregunté algo ahí también a una chica. Y me enamoré en el McDonald's, muchachos, lo admito. Me enamoré en el McDonald's. Así que mañana vuelvo al McDonald's solamente porque me enamoré. No, mentira. Pero sí, había alguien que ahí ayudaba, muy buena onda, amigo. Y nada, se convirtió en mi nuevo crush del McDonald's. Se hizo canon, amigo, eso de que te enamoras en las comidas rápidas. Encontré el amor en un McDonald's, dice. Ya sé, amigo. ¿De quién? Dice, yo qué sé, amigo, no le pregunté su nombre. A mí me ven muy seguro hablando con guardias de seguridad, pero con una chica que me parece linda, no, jamás voy a... Digo, no le pregunto nada, amigo. Pero no por falta de seguridad, sino porque no quiero incomodar. O sea, siento que acercarte a alguien a preguntarle su número o su nombre o algo así, siento que es muy incómodo. O sea, genuinamente yo me pongo en la situación de esas personas. No sé, yo lo veo mal. Sinceramente yo lo veo mal. Yo veo como faltar, digamos, no el respeto, pero es como poner en una situación incómoda a una persona que simplemente está chileando en su vida tranquila. Entonces yo por eso jamás soy de hacer eso, a no ser que tipo se dé la situación, ¿no? De que no sé, obviamente si estoy en un grupo de amigos y hay gente que no conozco, obviamente ahí sí le puedo preguntar, ¿no? Tipo, estamos en esa situación de conocer entre el grupo, ¿no? Pero no a alguien random, porque hay mucha gente que sí, como que, bueno, acá más incluso creo que se estila eso de que se les acercan a las chicas o al revés, ¿no? Tipo, y les preguntan, oye, tu número, ¿no? ¿Puedo tener tu número o puedo tener tu Instagram o lo que sea? Y a mí me da un poco de cosa eso, la verdad. Tipo, porque no sé, como digo, siento que es algo que incomoda. Independientemente de lo que sea, ¿sabes? Como un toque incómodo, yo siento. Yo, por ejemplo, si a mí se me acerca una chica y me pide mi número o algo así, yo no se lo doy. Y puede estar muy linda la chica. Pero es que yo no le... O sea, no sé, como que yo diría, amigo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué se me acerca esta chica que no conozco de nada, ¿sabes? Sería raro. O sea, a mí se me haría raro, fuera de joda. Es como, no te conozco de nada. ¿Para qué te voy a dar mi número? No sé, como medio sospechoso, ¿no? Yo lo veo así, amigo. Puede ser igual el tercer mundo que me tiene traumado, ¿no? De que, no sé, amigo, me secuestran. Pero Dios le da pan a quien no tiene hambre, dice. Algo así.
Para eso mismo, para conocerse, dice. Sí, o sea, puede ser, pero no sé, es raro. A mí se me hace raro, tengo que... no sé. Chat, si ven a Duxo comprar mucho McDonald's es porque la chica pudo con él, dice. Si de la nada me ven otra vez yendo a Times Square a cada rato, amigo, a la misma hora que siempre, tipo a la noche, como ayer, como a las 9 creo que fui a comprar, amigo, a las 10 creo eran. Me enamoré, chat. Nada, es broma, obviamente no, pero bueno. Si me río, compro un McDonald's, dice. Hacemos si me río, compro un McDonald's. Es buena, ¿eh? Es buena, es buena. Buena excusa para volver. Pide patrocinio a la de McDonald's, dice. Nada, poco sí. Luxo, ¿cómo era la chica? Es para un dibujo, dice. Ah, era perfecta. El menos el que se enamoraba lento, amigo. Nada, ni me acuerdo, amigo. O sea, fuera de joda no me acuerdo mucho porque la vi como 5 segundos nomás. Porque tipo la llamé para que me ayude y me ayudó y luego se fue a ayudar a otra persona porque era su trabajo, ¿sabes? Su trabajo era ayudar a tener a pedir en las maquinitas estas. Y ya de ahí nunca más la vi. Literalmente desapareció. No sé si a lo mejor y estaba alucinando. Ve de nuevo y hazte el huevón para que te ayude de nuevo, dice. Iba todos los días y preguntaba lo mismo todos los días, ¿no te imaginas? Iba todos los días a preguntar lo mismo de, oye, ¿cómo se usa esto? Le preguntaba al verbo to be. No, ¿cómo le voy a preguntar? Enséñame inglés. No sé, yo me declaré por una carta y a los 2 minutos pasó al lado de mí agarrado de la mano de alguien más. No. No me la contés. No, amigo. Está potente eso. Pero ¿saben qué es más potente? ¿Saben qué es más potente, chat? ¿Qué cosa, dice? ¿Más potente que eso? ¿Qué cosa? A ver. No, imagínate, ¿no? Sales con esta persona, sales con la persona que te le declaraste, ¿no? Así, tiene una relación y todo, y luego terminan, amigo. Y luego terminan, eso es más potente. O ya más potente que eso incluso, que terminen y la persona con la que saliste vaya y se busque a su ex o algo así. Peor todavía. Eso es más potente. ¿Saben qué es más potente también? Que pase eso y de la nada caiga un meteorito, amigo, y se acabe el mundo. Eso es más potente, chat. Eso es más potente. Gracias, Chris. Yo me enamoré de un güey que me tomó el pedido en KFC. 2 días después fui y ya no estaba. No, amigo. Qué triste. Chat, si un día llego y les comento, chat, conseguí amigos. Verga, celebren, hermanos. Dónenme todo su dinero, así. Celebren, así, tipo.